Sueño de vivir sin trabajar es el título de este libro, que tiene un interesante subtítulo, Una sociología del emprendedorismo, la autoayuda financiera y el nuevo individuo del siglo XXI. Su autor es Daniel Friedman, aquí está la tapa del libro, lo mostramos. Y Daniel Friedman está con nosotros. Muchísimas gracias, Daniel, por estar aquí. No, gracias por la invitación. Daniel es doctor en Sociología por la Universidad de Columbia y sociólogo por la Universidad de Buenos Aires. Bueno, y un investigador, un estudioso de los cruces entre las construcciones de la subjetividad, las políticas neoliberales, los lugares del fetichismo del emprendedorismo, por un lado, la renta financiera y la literatura de la autoayuda financiera, ¿no? Sí. Me parece un universo riquísimo. Así es. Vos establecés una hipótesis que voy a reducir a una oración, que es que la literatura de la autoayuda financiera propone la construcción de una subjetividad en la que se atraviesa la libertad y la autotransformación para volverse rico y libre, ¿no? Sí, sí. Y el neoliberalismo es clave, pero primero el neoliberalismo es una categoría que merece repudio, ¿no? Es analizada casi moralmente. En tu análisis, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, el neoliberalismo lo solemos ver como una serie de políticas, que también es, como una ideología, pero en realidad en mi trabajo yo lo veo más como una especie de manera de construirse a uno mismo, en donde la búsqueda de la autonomía y la responsabilización individual por sobre todas las cosas es lo más importante. Es decir, una persona en el neoliberalismo tiene que ser emprendedora, tiene que ser inversora en sí mismo, tratarse a sí mismo como un empresario trata a sus inversiones, digamos. Citás a dos autores, una de las autoras es Wendy Lerner, que establece tres tipos de miradas sobre el neoliberalismo. ¿Podés definir esos tres tipos? Sí, en general el neoliberalismo, hay miles de definiciones, porque también a veces se usa tan mal porque no nos ponemos de acuerdo entre las distintas personas que estudian esto. En Argentina es un estigma, ¿no? Política neoliberal significa empobrecimiento del pueblo hecho a propósito con voluntad de enriquecerse o es solamente un sector social. ¿No? Bueno, hay elementos de eso, pero fundamentalmente es la idea de gobernar a las personas y que las personas se gobiernen a sí mismas, como te decía antes, como únicos responsables de su destino económico, financiero y demás. Entonces, digamos, las tres definiciones de las que hablábamos, una es el neoliberalismo como políticas. Sí, políticas públicas, por ejemplo, subir impuestos. Sí, exacto, digamos. Bajar impuestos. Bajar impuestos, reducir barreras ayuda al comercio, social, reducir gasto social, en fin, etc. Libertad de mercado. Etcétera. Después tenés ideología, digamos, como una ideología muy coherente y consistente, que tampoco se ve con claridad. Y después pero hay el individualismo, la idea de la libre competencia, ganarte tu lugar, meritocracia. Todo está ahí más o menos en ese universo. Exacto. ¿Y en el tercer punto? El problema de estas dos definiciones es que se ve todo muy de arriba hacia abajo y no nos permite ver algo de lo que el neoliberalismo hace en las personas a un nivel mucho más sutil y mucho más micro. Como un principio constructivo que permite construir una vida. Exacto. ¿Cómo te gobernás a vos mismo? ¿Cómo te ves ante la sociedad? En fin. Entonces yo tomo esa mirada porque, claro, todos estos libros de autoayuda financiera no es que los edita un gobierno o es parte de un programa económico. Son textos muy exitosos. Y Padre rico, padre pobre, de Kiyosaki. Exacto. Mi trabajo fue con comunidades de entusiastas de Padre rico, padre pobre, que forman sus grupos y juegan un juego de mesa y demás. Entonces, yo veo esto que va por otro lado de lo que siempre miramos por arriba, ¿no? Sí, una mirada para nada condenatoria y sí estructuralista en el sentido de cómo las vidas de las personas apelan a algunos de los principios del neoliberalismo para construir sus destinos, ¿no? Exactamente. Y transformarse a sí mismos. ¿Cómo es el concepto de transformación dentro de este universo, de autotransformación? La idea... Vos imaginate una persona que llega a uno de estos grupos de autoayuda financiera o lee un libro, y que son muchísimos, ¿no? Porque son, por algo son bestsellers, ¿no? Y la primera sensación que tienen es, hice todo mal. Todo lo que vengo haciendo es un error, y lo hice mal un poco porque no sabía, no tenía
digamos, inteligencia financiera, pero otro poco porque había algo en mí que me llevaba a, por ejemplo, estar demasiado pendiente de tener un salario, de tener seguridad. Cosas que, digamos, en otro contexto son valiosas, por supuesto, ¿no? El pecado del empleado. Exacto. Entonces aquí lo que te dicen es tu culpa, has tenido, digamos, una educación familiar, escolar, que se ha convertido en un sujeto... Un esclavo del sistema. Exacto, y que no sirve para este sistema, ¿no? Entonces, este sistema, digo, el capital financiero, neoliberalismo. Entonces la cuestión es, tenés que trabajar en vos mismo, y es duro. Es emocional, es una búsqueda emocional y subjetiva, ¿no? De reconstrucción del yo. Sí, pensar en tus miedos, en por qué. Y esto se hace, de vuelta, parece muy solemne todo lo que te digo. Estos son grupos en donde, por ejemplo, se juega un juego de mesa para invertir en lo que se supone que uno tiene que ver. Como juego de roles. Exacto, cómo uno es, ¿no? Cómo reacciona ante, digamos, ciertas cuestiones de riesgo y demás. Hay un concepto muy interesante que vos tomás de Foucault en relación a un gobierno que se ejerce como a la distancia, que está en la base del neoliberalismo. ¿Podrías explicarlo? Sí, bueno, una de las ramas de estudiar el neoliberalismo, o el liberalismo tardío, el nombre en sí no importa, es esta idea de Foucault de que en esta forma de gobernar, finalmente lo que se trata de hacer es crear sujetos que actúen de una manera que sea más fácil gobernarlos. Claro. ¿No es cierto? Entonces, en lugar de tener que, digamos, hacer cosas a los sujetos... Intervenciones directas sobre los sujetos las hacen por sí mismas. Ahora, ¿eso es porque son más sumisos o porque creen en un despliegue de una autonomía individual que se canaliza a través del emprendedorismo, por ejemplo? Bueno, cualquier forma de gobernar necesita esto que te decía, que sujetos que en la medida de lo posible sean lo más fácil de gobernar, se ajusten al tipo o al estilo de gobierno. Entonces, si uno tiene en un sistema como en el neoliberalismo personas que solo se responsabilizan a sí mismas, se ven como único factor en su desarrollo, digamos. Sienten que cualquier tipo de ayuda externa que reciban o querer un salario es una forma de dependencia y debe ser repudiada. Bueno, se ajusta un poco al tipo de sujeto que sirve para eso, digamos, gente que elige. Gente que se siente que siempre es su responsabilidad. Siempre las sociedades se montan sobre ficciones. Esta es una ficción sobre la que se monta, es decir, esta del neoliberalismo y la subjetividad que construye es una ficción que funciona para esa felicidad que buscan los individuos. Bueno, es relativo qué tanto se puede alcanzar esa felicidad en la medida en que demanda un proceso constante de cambio, de reevaluación, para algo que en el fondo es muy difícil y hasta los propios libros a veces no lo dicen tan explícitamente, pero le va a tocar no a toda la gente, por definición, ¿no? Entonces es pesado una situación en la que los factores estructurales de la economía, la desigualdad, las cuestiones que condicionan, desaparecen por completo, ¿no? Claro, me parece particularmente interesante si uno lo trae a la discusión argentina, cambiemos al macrismo en particular, se le achaca una visión neoliberal de los asuntos y desde ese relato menos estructurado que el macrismo instala, la idea de individuos que construyen su propia felicidad individual y así contribuyen a la suma de las felicidades individuales, se construye una felicidad colectiva, es muy distinta a la utopía propuesta por ejemplo, el kirchnerismo, que plantea la idea de pueblo como un colectivo que borra todo lo individual y las causas solidarias se instalan como la realización de la nación y de la sociedad. ¿Cómo ves vos ese panorama? Bueno, un detalle interesante es que yo hice el trabajo de campo en 2007-2008, que era como otra época de la política. No sé si te acordás que esto que estás diciendo, estas estructuras tan fuertes de identidad política, no estaban todavía muy armadas. Entonces, en cierta medida eso es una ventaja, porque pude ver precisamente cómo muchas de estas construcciones de identidades ocurren muchas veces por fuera del radar de la política. Digamos, ¿no? Y a pesar
pesar de la política y Sí. contradiciendo quizás la militancia de ese sujeto, Sí, ¿no? sí, Claro. exacto. No siempre la identidad política y la identidad en Sí, estas sí. cosas coincide. A veces Claro. más, a veces menos. Sí. Pero lo interesante es que estamos muy acostumbrados a ver la política estructurando todo. Y es cierto, digamos, no Sí, quiero sí. minimizar eso. Pero lo que a mí me dio curiosidad es esto que estaba pasando Claro. por abajo. Hay una digamos, necesidad que no- existencial y mucha gente la resuelve Exacto. en la literatura de autoayuda financiera. Exacto. Última pregunta, Sí. ¿por qué vivir sin trabajar? ¿Por qué ese título? Porque en el fondo de lo que se trata para los fans de Padre Rico, Padre Pobre Sí. y demás, aún no lo saben cuando llegan, pero Sí. de lo que se dan cuenta que tienen que hacer no es simplemente hacerse rico, amasar fortuna, sino llegar a un punto en el que los ingresos que no les implican su trabajo, lo que llaman ingreso pasivo, les permita cubrir todos sus gastos, de manera que pueden renunciar a su trabajo. Claro. Ese es el punto, o salir de la Sí, carrera sí. de la rata, tiene varios nombres. Claro, sí. Entonces, sí. por eso, en el fondo, no es un proyecto solo de quiero ser rico, sino que se resignifica Claro, hacia... construir riqueza y con lo marginal que me genera, vivir sin trabajar. Exacto. Bueno, vamos a leer el libro muy atentamente. Muchas gracias, Daniel Friedman. No, gracias a vos. Fue un placer. Nos vamos a